historia. Y el tópico de hoy es la revelación del Padre. Así que cierra un minuto sus ojos y dile al Espíritu Santo: yo reconozco que fuiste el enviado a la iglesia para que nos guiaras a toda verdad y nos darías a conocer todas las cosas que Jesús siempre habló hace 2000 años. Espíritu Santo, yo reconozco que eres Dios, Dios Espíritu, y que estás presente en nosotros, que intercedes por nosotros al Padre, que conoces nuestro corazón y que conoces todos nuestros pensamientos. Y hoy te pedimos en el nombre de Jesús, una vez más, que sin ti no podemos hacerlo. Y en esta hora nos introducimos al mundo del Espíritu, guiados por usted, porque usted es nuestro maestro, nuestro guía. Guíanos en esta mañana a recibir esa revelación del Padre. Enséñanos a amar al Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Estamos listos? Quería compartir esto porque el Señor me ministraba que la iglesia, el lunes en casa de oración orábamos y el Señor me ministraba en la intercesión que la iglesia necesita 4 cosas importantes. La iglesia de Panamá necesita, y el mundo, pero la iglesia de Panamá, Chiriquí, necesita 4 cosas. 1, la revelación de la paternidad de Dios. La revelación de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque así como le dije antes, Señor, ábrenos, y Él está esperando que nosotros abramos porque ya nos dio la llave. Por desconocer la obra de Cristo en la cruz del Calvario, nos estamos perdiendo de cosas. Estamos aceptando esclavitudes, estamos aceptando condiciones en nuestra casa, nuestra familia, porque desconocemos la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Amén, ¿estás aquí? Una de las cosas que más me impacta de la palabra es que Jesús dice esto. Jesús dice: pide al Padre lo que tú quieras para que tu gozo sea completo. Diga conmigo: el Padre quiere darme lo que yo necesito para que mi gozo sea completo. Te hago una pregunta: ¿hay algo en tu vida que te roba gozo? ¿Hay algo que te roba gozo? Quiero que medites, quiero que pienses y quiero que lo anotes, porque tal vez nunca te lo habías pensado, preguntado o estacionado para verlo. ¿Hay algo en tu vida que te roba gozo? ¿Algo, alguien? Una condición, una situación, ¿hay algo, una condición que te roba gozo? Quiero que anotes esa condición, porque en estos próximos días que Dios va a revelarte estas cosas, tú vas a comprender que es el deseo de Dios que tú seas feliz, que tú tengas gozo, y que eso que te está robando el gozo, cuando se te revele lo que hizo Cristo por ti en la cruz del Calvario, te vas a dar cuenta que el diablo te estaba engañando y tú estabas aceptando eso. ¿Comprendes esto? Y esto solo se resuelve con algo que se llama revelación. Diga conmigo: revelación. Es quitarme el velo para ver la palabra como es, usarla y darle la aplicación correcta. Amén. Dile conmigo: darle la aplicación correcta. Entonces vamos a entrar en esta revelación del Padre, de lo que es la paternidad de Dios. Juan 1:13 dice: y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Estás aquí? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no prevalecieron. Yo no sé si tú estás entendiendo esto,
Nunca las tinieblas, todo lo que venga de la tiniebla, toda práctica, todo hábito, toda creencia, todo lo que viene de las tinieblas, nunca pueden prevalecer contra tu vida porque tú eres la luz. O en ti está la luz. Esto es lo primero que... Entonces, si hay algo que es de las tinieblas que está prevaleciendo contra ti, es porque hay algo que se llama, falta una revelación de que tú lo comprendas. Y eso es lo que el Espíritu de Dios estos días va a cambiar en tu vida. Cambia en tu mente, cambia en tu corazón y cambia en lo natural. ¿Estás aquí? Entonces dice que la luz en las tinieblas resplandece. ¿Cómo es posible que el pecado esté resplandeciendo? ¿Cómo es posible que las tinieblas estén resplandeciendo? No, escúchame lo que te voy a decir. Las tinieblas no pueden ganarte la batalla. Las tinieblas no pueden ganarte la pelea. La tiniebla no puede ni siquiera competir contigo porque ella está asignada para que tú resplandezcas. Las tinieblas tienen una asignación y es hacer que tú resplandezcas, no que lo que pasa es que hay gente que no entiende esto y hace que las tinieblas resplandezcan porque ellos todavía no se han visto como luz. Pero cuando tú eres luz y tú tienes identidad de hijo, por eso la revelación es lo que tú necesitas, porque cuando tú eres luz, tú sabes que las tinieblas vino a trabajar para ti. Pero para algunos pareciera que las tinieblas los estuviera volviendo tinieblas y estuvieran practicando igual que ellos. Y pareciera que usan las tinieblas la luz para alumbrarlos a ellos. ¿Viste? ¿Viste? ¿Cómo ver la palabra desde la perspectiva de la revelación? Amén. ¿Cuántos quieren ver la palabra desde la perspectiva de la revelación? ¿Cuántos quieren ver la palabra desde la perspectiva de la revelación? El que me pide, yo le daré lo que quiera. Pídaselo, pídaselo. Señor, yo quiero ver la palabra desde la perspectiva de la revelación. Dele gracias porque ya lo recibí. Ya lo recibió, si usted lo pidió ya lo recibió, eso dice la Biblia. Lo que usted pide lo recibe, eso dice la Biblia, ¿sí o no? Amén, entonces dice, la luz en las tinieblas resplandece, no las tinieblas no resplandecen. Las tinieblas no pueden resplandecer porque es tiniebla, es oscuridad. ¿Cuándo usted ha visto que la noche resplandece sola? Si no le prende un foco no hay luz. Entonces, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Todo lo que se llama tinieblas, oscuridad, todo lo que produce el infierno nunca van a prevalecer contra ti. Así que dice el Espíritu de Dios, ¿por qué dejaste la pelea? ¿Por qué soltaste? ¿Por qué soltaste? Hay gente que ha soltado porque ellos creyeron que prevaleció las tinieblas. Y hay gente que suelta porque creyó que prevaleció las tinieblas. ¿Entiendes esto? Diga, yo no suelto porque yo estoy destinado a prevalecer contra las tinieblas. No importa lo que veas, no importa lo que esté pasando, tú sabes que esto es una pelea y a veces las peleas demoran 24 rounds, 36 rounds. ¿Estás aquí? Todo depende cómo se golpea, los rounds también se acortan. ¿Sabías que los rounds no tienen tiempo determinado? Todo depende del golpe que dé cada uno. ¿Estás aquí? Entonces dice, y hubo un hombre, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz que era Jesús, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo y en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Qué hace la luz? Alumbra a todo hombre. ¿Qué dice? Dilo fuerte. ¿Qué hace la luz? Dilo de nuevo. Es que estos me escuchan y estos no. La luz está
opaca. ¿Qué hace la luz? O sea que donde usted llegue, la luz está destinada a alumbrar a todo hombre que no ve, o a toda mujer que no ve. Amén. Así que cuando usted va, usted dice, este va a ver por mí, este va a ver a través de mí, esta va a ver a través de mí. Amén, ¿está aquí? Entonces, dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿A dónde venía? Al mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, por el mundo no, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Yo quiero que leas esto en voz alta. Mas a todos los que le recibieron, les dio, amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. A todos los que creen en su nombre, a todos los que creyeron en él, a los que creen en su nombre, que el nombre de Jesucristo tiene poder. Hay gente orando en el nombre de Dios. Oh. Dice, a los que creen en su nombre, el nombre de Jesucristo. ¿Y usted sabe por qué la gente dice en el nombre de Dios delante de las tinieblas? Porque le da vergüenza ser luz. Ese es el problema. Y por eso dicen el nombre de Dios. Y es en el nombre de Jesucristo. Porque dice, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos. Díganlo de nuevo, a los que creen en el nombre de Jesucristo, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados. Vamos a entender esto, aquí está la revelación, aquí empieza. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ok? ¿Estás aquí? La gente dice, todo el mundo es hijo de Dios. Pero a mí la Biblia me dice que los que creen en su nombre y el que recibe a Jesucristo en su corazón y en su vida y cree en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es importante porque si tú crees que todo el mundo es hijo de Dios, te puedes confundir de identidad. Tú tienes que estar claro. ¿Quién es un hijo de Dios? Un hijo de Dios es que el que recibe a Jesús y el que cree en su nombre. Amén. Todo lo demás es criatura de Dios, creación de Dios. Pero hijo, esto es importante, todo lo demás es creación de Dios, criatura de Dios, creación de Dios. Amén. Por eso dice la Biblia que Dios hizo a Adán, amén, del polvo de la tierra. Dios lo hizo. Amén. Dios hizo a Adán del polvo de la tierra y a Eva la sacó de Adán. Porque en teoría el único que Dios creó fue Adán y todos los demás lo hizo de Adán. Y la humanidad llevaba el espíritu de Adán. ¿Estás aquí? Pero Adán, usted sabe, distorsionó la imagen de su descendencia por el pecado, porque entró el espíritu de pecado a Adán. Entonces esa es la razón por la cual toda la descendencia de la tierra, ¿verdad? Dice, por cuanto un hombre pecó, todos los hombres pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. ¿Estás aquí? Entonces, pero sabemos que Adán falló y que Dios ideó un plan nuevo para recuperar a la humanidad. Fíjese, toda la humanidad hijos de Adán, pero Adán era creado por Dios.
Y mire lo que hace Dios a través de Jesús. Eso es lo primero que tú tienes que comprender esto. Lo primero que hace Dios es que el que recibe a Jesús, cuando Jesús viene, por eso tienes que entender la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Si no, vas a calar con lo que el diablo te quiere injertar en tu casa 1000 años más. ¿Por qué? O en tu vida o en tus pensamientos. ¿Por qué? Porque no tienes la revelación de por qué Cristo vino y murió en la cruz del Calvario. Porque muchos están esperando que Dios haga cuando ya Dios hizo. Dios está esperando que tú creas y que tomes posesión de lo que crees. ¿Estás aquí? Ya Dios hizo. Amén. ¿Estás aquí? Ya Dios hizo. Dios está esperando que tú creas en lo que Él hizo y que tú tomes posesión de lo que Él hizo. ¿Estás aquí? Entonces, dice, les dio más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Poder. Le dio el poder de ser hijo. O sea que no es todo el que es hijo. Diga gracias Dios por ese privilegio de ser tu hija. No todo el mundo tiene el derecho de ser hijo. Amén. No todo el mundo, sino Dios le dio el derecho al que cree en Jesucristo, al que lo recibe, le dio el poder porque, ¿tú sabes lo que significa potestad? Significa poder. Ser hijo de Dios tiene un poder. Ser hijo de Dios tiene un poder. ¿Y cuál poder? ¿Se acuerdan los dos hijos, el pródigo y el hijo que se quedó en casa? El pródigo se fue con una parte, pero el que se quedó en casa, Dios le dijo, todo lo que es mío es tuyo. Todo lo que es mío, lo que he estado en casa, siempre te pertenecerá a ti. Es tuyo. O sea, Dios le está diciendo, no tienes ni que pedirme permiso para usarlo, es tuyo, porque eres hijo. ¿Estás aquí? Entonces, les dio el poder de ser hijo. Mire, yo no sé usted, pero hay gente dentro de la iglesia que se pone brava cuando yo he predicado esto. Me dice, no, todo el mundo es hijo. Bueno, dele la asignación a todo el mundo, pero yo tomo esto para mí. No tenemos el mismo derecho y el mismo poder. Y es lo primero que usted tiene que comenzar a entender. Como hijo de Dios, usted tiene un derecho y un poder para usar el nombre de Jesús. Por eso, escúcheme lo que le voy a decir. Hay gente usando el nombre de Jesús y no es hijo. Y por eso no experimentan el poder. Porque ese poder lo da el ser hijos de Dios. Ahora, mira lo que dice el versículo 13. Necesito que entiendas esto. El que dice, de los cuales Dios le dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados. Estos hijos de Dios no son carnales. Estos hijos de Dios no son engendrados de la sangre ni de la voluntad de la carne. O sea que ni de la voluntad del hombre, sino ¿de quién? De Dios mismo. Esos hijos son engendrados del Espíritu. Porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Y Dios no engendró carne, Él engendró espíritu. ¿Comprendes esto? Por eso somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando recibimos a Cristo como su Señor y Salvador, recibimos un espíritu nuevo. Porque el espíritu anterior era un espíritu que procedía de Adán. Y ese espíritu que procedía de Adán estaba viciado de pecado. Entonces, al Dios engendrarnos de nuevo, ahora al Dios engendrarnos, porque no de nuevo, Él creó a Adán. Y de Adán sacó a Eva. Y a la humanidad la sacó de Eva y de Adán. Pero a través de Cristo ahora Dios decide engendrarnos en el Espíritu, porque ya no puede engendrarnos en la carne y la sangre, porque por el pecado la carne y la sangre está destinada a morir.
Si Cristo no hubiese venido, usted y yo hubiéramos muerto eternamente. Pero Cristo viene y nos engendra el Dios. Y el Espíritu está aquí. Y es donde nos convertimos en hijos de Dios por el Espíritu. ¿Comprende esto? ¿Me expliqué? Deme un amén para ver si me expliqué. Porque le pedí a Dios que esto lo tenía que usted entender. Porque si usted entiende esto, Señor, usted pone a correr a 10,000. ¿A cuántos puso a correr David? Y no te escuche, ¿a cuántos puso a correr David? Con un sacrificio de corderito, de animalito. ¿A cuántos puso a correr? Amén, está aquí. Entonces, dice la Escritura que entonces ahora somos hijos de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu nació de nuevo y nuestro espíritu es hijo de Dios. ¿Estás aquí? Juan 16, 28. Yo espero que usted esté anotando porque esto tiene que hacer que brote la revelación. Porque esto es lo único que lo va a hacer usted dejar de ser empleado y convertirse en gerente, en dueño, en líder, en gobernante. Amén, está aquí. Y dice Juan 16, esclavo. Amén. Juan 16, 28 dice, y salí del Padre y he venido al mundo y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Mire lo que dice Jesús. Jesús dice, Él es hijo de Dios. Y dice la Biblia que él escuche, Jesús fue engendrado por el Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan? Que el Espíritu vino sobre María y fue engendrado Jesús. Y nació Jesús en la humanidad. Él estaba con el Padre antes de venir a la tierra. Y por eso Él dice, yo salí del Padre y he venido a este mundo. Y otra vez dejo este mundo y me regreso al Padre. ¿Está aquí? Porque Él es hijo de Dios, vino al mundo con una asignación de Dios. Dios lo envió con una asignación. ¿Cuál asignación? No crea que Él nació porque María estaba orando que quería un hijo de Dios y de repente salió embarazada. La Biblia dice que fue Dios quien lo envió, que escogió a María, que escogió su vientre para que naciera su hijo, para que ese hijo muriera en la cruz con un propósito, y es de ese sacrificio en la cruz naciera una familia de Dios. Amén. Entonces, Dios, por eso vemos también que, por eso Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Dice la Biblia que Jesús vino para darnos a conocer al Padre. Amén. Para darnos a conocer al Padre por medio de Él, hacernos miembros de su familia, al creer en Jesucristo. Por eso somos hijos de Dios. Diga conmigo, cuando yo creo en Jesús, me convierto en hijo de Dios. O sea, es la fe en Jesucristo la que me hace nacer de nuevo. Juan 14, 6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Amén. Jesús está diciendo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. La fe en Jesucristo me conecta al Padre de los cielos. Diga conmigo, la fe en Jesucristo me conecta al Padre de los cielos. Yo quiero decirle algo, toda persona que ha tenido una mala experiencia con la figura de padre tiene un gran problema para ver a Dios como padre. Tiene un gran problema y por eso tiene que trabajar la revelación. Cuando un hijo ha visto la figura de padre distorsionada, ¿por qué? Porque Dios creó a Adán para él darse a conocer a la humanidad a través de Adán, en su naturaleza, a la cual Dios lo creó. Pero cuando Adán pecó, o cuando Adán desobedeció, o cuando Adán dejó de creer en Dios y le creyó al diablo, esa imagen de Dios se distorsionó y él proyectó una imagen que no era de Dios a la humanidad. Entonces, eso es lo que ha ocurrido,
es que los padres han proyectado a las familias que una distorsión de lo que es Dios. Y por eso, cuando la idea era que cuando la gente viera, los hijos vieran al padre en casa, la esposa viera al padre, viera a Dios. Por eso Dios hizo a Adán, para que vieran a Dios a través de él, para que le conocieran a través de él. Por eso Jesús es llamado el segundo Adán. ¿Para qué? Porque Jesús viene ahora a reflejar la verdadera identidad de un padre. Amén. Y él recupera esa identidad para reflejar la identidad de un padre. Por eso Jesús dice, nadie puede venir al Padre. Miren las palabras fuertes de Jesús. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. O sea que nadie que no crea en Jesús jamás estará conectado al Padre. Por eso la gente que dice que cree en Jesús pero que no lo ha recibido está conectada a Dios y al Señor, pero no al Padre. Ellos le van a decir que creen en Dios. Ellos le van a decir que creen en el Señor. Pero ellos nunca le van a hablar de Dios como Padre. No pueden. Porque la paternidad solo se recibe de Dios. La revelación de que Dios es mi Padre solo se recibe o solo la podemos recibir cuando nosotros verdaderamente creemos en Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y por qué usted tiene que entender esto? Porque usted es la luz. Usted es la luz. Usted es la luz. Que el diablo no le engañe, que usted es la luz. Porque cuando una persona no tiene revelación, las tinieblas le apagan la luz. Y las tinieblas te va a hablar. Y usted como no ve, las tinieblas no tiene cara. Cuando las tinieblas le hable, usted va a pensar que es la voz de Dios. Y esa voz que viene de las tinieblas viene para apagar la luz cuando usted no tiene identidad. Por eso usted tiene que tener identidad. Usted es luz, usted cree en Jesucristo. Entonces, los que creen en Jesús pero no le reciben, porque dice la palabra que a los suyos vino pero no le recibieron. El que no le recibe, entonces, ese que no le recibe, él conoce a Dios, al Creador, al que hizo los cielos y la tierra. Conoce al Dios que juzga, al que trae juicio a la tierra. Conoce al Dios Jehová de los ejércitos, el que cortó cabeza. Esa persona conoce al Dios de la historia y conoce a alguien que se le llama Señor, pero no conoce al Padre como Padre. Y esto es bien importante que tú lo entiendas. Entonces, dice la Escritura que por eso nuestra fe tiene que estar fundamentada sobre Cristo, la roca, en sus palabras, en sus enseñanzas, para poder ser engendrados por Dios. ¿Estás aquí? Entonces, vamos a entender dos cosas. Mucha gente tiene esa revelación de Dios, pero no tiene la revelación de que Él no es Dios nada más. Usted sabe lo que es la palabra Dios. Dios significa ser supremo. Por eso algunas religiones le van a decir, sí, usted le dice, yo creo en Jesús. Ellos le van a decir, usted le dice, yo creo en Dios. Ellos le van a decir, sí, yo creo que hay un Dios supremo. ¿Cuántos han escuchado eso? Bueno, la palabra Dios significa un ser supremo. ¿Está aquí? Alguien que tiene poder, un ser que no vemos, que está en algún lado, que tiene poder, que rige el universo. Así dicen ellos. Entonces, ¿por qué? Porque a ellos se les ha revelado el Dios supremo. Entonces, vamos a entender que para ser engendrados por Dios, yo tengo que recibir a Jesús como Señor y Salvador. Vamos a ver primero entonces a quién se le revela a Dios como Padre. ¿A quién se le revela a Dios como Padre? Primera de Corintios 2:9. Usted tiene que entender algo. Que dice Deuteronomio 29:29 que hay revelaciones que le pertenecen a Dios y otras destinadas para nosotros.
Y dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí está la clave. Porque hay gente que no recibe revelación porque no aman a Dios. Tienes que entender esto. Porque hay gente que no puede recibir la revelación porque no ama a Dios. Amén. Y le voy a explicar por qué. Porque hay gente que busca el poder de Dios. Hay gente que busca el favor de Dios, de ese Dios supremo. De ese Dios supremo que le dé un buen trabajo, que le dé dinero, que le dé buenos negocios, que le dé fama, que le dé poder, que le dé gracia y favor. Y ellos buscan a ese ser supremo para que le dé gracia y favor, para que el negocio le vaya bien. Buscan a ese ser supremo. ¿Comprende esto? Buscan a ese ser supremo para que le dé suerte. Buscan a ese ser supremo para que le abra las puertas cerradas. Pero los hijos la abrimos porque ese Dios Padre nos dio la llave. Pero hay gente, la gente que no ama a Dios está buscando a ese ser supremo para cuando va al banco encuentre estacionamiento y mueva al que tenga que mover. La gente está buscando a ese ser supremo para que lo lleve a un puesto de trabajo y saque al que tenga que sacar. Pero los hijos de Dios saben que Dios hizo el mundo perfecto y que creó todo para todos. ¿Cuántos lo creen? Ahora, escucha esto. Escucha esto. Dice, hay antes bien, como está escrito, cosas que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado, ni han subido al corazón del hombre. O sea que el hombre no las tiene ni en el corazón. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera ha pensado en ellas. Que el hombre, el ser humano ni siquiera ha pensado hacerlas, ni tenerlas. Son las que Dios ha preparado para los que... Así que la clave de obtener la revelación de Dios se llama amor. La clave para obtener la revelación de Dios se llama amar a Dios. Yo no lo busco por nada a cambio, pero yo sé que mi Dios me bendice. Yo lo busco porque Él es mi Padre. Yo lo busco porque Él me salvó. Yo lo amo porque dio a su Hijo por mí. Yo lo amo porque dio un sacrificio por mí. Yo lo amo porque me rescató. Yo lo amo porque Él me ama. Yo lo amo por todo lo que Él es. Pero no, yo no lo amo, pero lo busco porque Él me bendice. Lo busco porque Él me da. Lo busco porque esto. Lo busco porque aquello. Amén, ¿estás aquí? Y esa es la razón por la cual mucha gente no recibe revelación, porque están buscando el poder de Dios. Amén. Entonces seguimos. La razón por la cual recibimos esa revelación es porque lo amamos a Él. Dice la Biblia, lo segundo que usted tiene que saber es esto. Usted no busca a Dios. Dios no se le revela, usted no busca conocer a Dios. La Biblia dice que Dios es el que escoge revelarse a nosotros. 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por medio de qué? ¿Por qué? Porque es que ahora nuestro espíritu es hijo de Dios. Y nuestra comunicación está del espíritu de Dios al espíritu nuestro. Y dice, pero Dios nos la reveló a nosotros, a sus hijos, por el Espíritu. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios tiene un lenguaje del Espíritu. ¿Está aquí? Dice, nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esto es importante.
¿Qué hace el Espíritu de Dios? Voy a escudriñar ahora este corazón y voy a ver si ama a Dios. Voy a escudriñar las intenciones, voy a escudriñar las motivaciones, voy a escudriñarlas. Y entonces cuando el Espíritu lo escudriña, le dice al Padre, va a interceder el Padre, ora por nosotros, gime con gemidos indecibles por nosotros y dice, verdaderamente esta mujer, este hombre te ama. Tiene mucha falla, tiene muchas cosas que aprender, pero te ama. Su amor es sincero, sus intenciones son sinceras, sus motivaciones son sinceras. De verdad te busca, de verdad quiere conocerte, de verdad se ha entregado a ti, de verdad, de verdad, de verdad, este hijo tuyo. ¿Estás aquí? Entonces el Espíritu le escudriña y le habla a Dios de que en verdad, ese corazón, ese hijo de verdad quiere buscarte. Entonces comienza Dios a revelarle del Espíritu al Espíritu. Es un lenguaje del Espíritu. Por eso hay que ser hijo para entender las prédicas. Hay gente que no entiende nada. ¿Comprende esto? ¿Por qué no entiende nada? ¿Por qué? Porque es un lenguaje del Espíritu. Hay que estar dispuesto a decirle, Señor, es verdad que toda la vida he sido carnal, carnívora. Pero estoy dispuesta a cambiar la carne por lo del Espíritu. Y yo quiero que me hables, yo quiero que me reveles. ¿Usted sabe cómo el Espíritu Santo sabe que amamos a Dios? Porque estamos todos los días diciéndole, Señor, yo quiero entender lo que no entiendo. Señor, yo quiero que me reveles lo que no entiendo. Señor, yo quiero. Pero la carne no está orando porque no quiere nada del Espíritu. ¿Usted sabe? Que la parte naturaleza carnal de nosotros no ora porque no le interesa nada del Espíritu. El no orar ya le dijo a Dios, es que no me interesa nada del Espíritu. ¿Entiendes esto? Pero cuando oramos y buscamos, le estamos diciendo a Dios, yo quiero más de ti. Quiero entender tus misterios. Oiga, yo recuerdo que yo no entendía nada. Y yo buscaba a Dios por el poder. Yo quería eso de descender fuego y matar a la gente. Y cuando yo vi eso, yo dije, wow, yo puedo hacer descender fuego y que le caiga a los que me caen mal. Pero ¿sabe una cosa? Yo comencé a decirle, Señor, yo quiero entender lo del Espíritu. Así que el Señor me hizo tirar el fuego, fue a mí. Y me quemó todo lo que era de la carne. Y comenzó a darme entendimientos de las cosas del Espíritu. ¿Comprendes esto? Es muy sencillo. La gente dice, es que esto es difícil. No, no es difícil. Solo tienes que hablar con Dios y decirle, sí, Señor, no te amo, eres el último en mi lista, pero estoy dispuesta a aprender a amarte. Estoy dispuesta. Señor, yo odio a mis enemigos, pero por ti estoy dispuesta a amarlos. ¿Comprende esto? Y cuando nosotros comenzamos a aceptar y a recibir la naturaleza espiritual en nosotros, es cuando Dios comienza a revelarnos lo que no entendemos, porque hasta que usted no se le revele, usted no podrá entender. Y no hay nada más frustrante que tratar de entender y no entender, y nos pasa que damos vuelta en el desierto y no avanzamos, porque no entendemos lo espiritual. Entonces, por eso hay que entender nuestra naturaleza como hijos de Dios. Amén. Entonces, dice que el Espíritu escudriña si amamos a Dios de verdad. Entonces, ora para que Él nos revele, para que nos conceda. La palabra de Dios dice, escúchame, la revelación no la concede Jesús. La revelación no la concede el Espíritu Santo. La revelación la concede el Padre.
Es más, la revelación no la concede Dios. La revelación no la concede el Señor. La revelación la concede. Esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre. Jesús dijo, esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre. No dijo Dios, dijo mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre. Por eso, escúcheme lo que le voy a decir. Lo que más ha golpeado el diablo es algo que se llama paternidad. Porque el Padre solo da herencia a los hijos. Dios no da herencia, es el Padre. ¿Comprende esto? Pero pastora, pero si es lo mismo. No es lo mismo. Pareciera lo mismo, pero no es lo mismo. Es el Padre el que da la revelación. Entonces tú tienes que entender que eres hija de Dios. Amén. Eres hija de Dios, eres hijo de Dios. Tienes que entender. Pero ser hija o ser hijo de Dios conlleva roles. ¿Qué es lo que identifica que somos hijos o hijas de Dios? Entonces, sí, dile al que está al lado, debemos aprender a amar a Dios. Mire, yo le voy a contar algo aquí. A la iglesia no viene nadie amando a Dios. Aquí lo hacemos que lo ame. ¿Verdad? Aquí la gente no viene amando, a la iglesia no va nadie amando a Dios. Aquí le enseñamos a amar a Dios. Es más, los primeros discípulos de Jesús, ellos no amaban a Dios, ellos amaban su trabajo, amaban su pesca, sus pescados, su profesión, el dinero, todo lo que tenían lo amaban. Pero se encontraron con Jesús y Jesús le enseñó a amar al Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que va a venir a nosotros es gente que no ama al Padre, pero como tú lo amas, tú no tienes otra cosa que enseñarle que amar al Padre. ¿Comprendes esto? Entonces, eso fue lo que pasó. Nadie ama al Padre. Entonces, solo Jesús, y por eso Jesús vino y nos enseñó a amar al Padre. Entonces, debemos aprender a amar al Padre. Diga conmigo, debo aprender a amar al Padre. A veces decimos que amamos, pero no es cierto. Usted no ve en el matrimonio. La gente comienza a decirse, es que ya no te amo, ¿es verdad? ¿Usted cree que eso es mentira? Eso pasa en los matrimonios. ¿Verdad que el amor se pierde? ¿Cuántos saben que en el matrimonio el amor se pierde? Ah, pero si se encuentra con nosotros, le enseñamos de nuevo a amar al esposo y a la esposa. ¡Aleluya! ¿Sí o no? Porque nosotros sabemos aprender a amar al Padre y a su pueblo y a la gente. Por eso viene y le dice, no, es que me quiero divorciar porque ya no amo a mi esposa. Así, ese es el problema. Aquí le damos una clase de cómo amarla de nuevo. Sí. Porque el amor verdadero no se pierde. ¿Y qué hacemos con la gente? Amar a la gente con el amor verdadero. Porque eso fue lo que hizo Jesús en nosotros, ahora que somos luz. Entonces, la paternidad de Dios se revela a través de la familia natural. Hay dos cosas que le voy a enseñar ahora. Porque no es nada más decir, tengo un padre, ahora voy a entender la familia y la iglesia. Y por eso es importante que usted comprenda algo. Por eso Dios creó a Adán, le dio una mujer para que salieran hijos y formaran una familia. Y de esa familia hubiera una descendencia. Quiero decirle algo muy personal. La gente cuando no ama a su familia no puede amar a Dios. Porque la familia representa a Dios. Pero la gente no ama a su familia porque no quiere, es que no puede entender lo que es la familia. Entonces, cuando Dios hace que le amemos a Él, Dios comienza a hacer que amemos la familia. Entonces, cuando nosotros amamos a nuestra familia, estamos listos también para amar a Dios y que Dios se nos revele como Padre. Cuando Dios se le revela como Padre, usted recibe también esa revelación de que es hijo de Dios. Vamos a ver 1 Timoteo 3:15, la iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿qué yo hago con esa revelación de la paternidad? Se puede describir la iglesia de Jesucristo como
la casa de Dios, que eran miembros todos los creyentes judíos y gentiles. ¿Por qué quiero enseñarle esto? Porque muchos de ustedes tienen casas de paz. Y el diablo le va a mandar a decirle a usted que ya usted no tiene que venir a la iglesia, que usted puede hacer su iglesia en su casa, si es que ya no le ha pasado. No, pero si usted ahora tiene su iglesia en la casa. Amén. ¿Está aquí? Mira, tienes tanta gente que ahora tienes una iglesia en la casa. Entonces usted comienza a mirar que usted tiene una iglesia en la casa. Y mucha gente le ha dado golpe de estado a la casa de Dios para abrir su propia iglesia en la casa por falta de revelación del Padre. Y quiero enseñarle algo hoy. ¿Por qué es necesario congregarse en la casa del Padre? Dice la palabra en 1 de Timoteo 3:15. Dice, a mí me pasó, así que le estoy hablando de lo que me pasó y le va a pasar a usted. Dice, para que si tardo, dice el apóstol Pablo, le enseña a su hijo Timoteo. Si yo tardo en llegar, quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Diga conmigo fuerte, casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Escucha esto, que se desata un temor santo. La casa del Dios viviente. O sea, de un Dios vivo. Tiene que haber un temor en Chiriquí. Que se respete la casa de Dios. No de un Dios muerto, sino de un Dios vivo. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, yo no voy a la... Y presencié un caso hace poco, en una visita que hicimos. Y presenciamos ese caso y me gustó mucho porque cuando presenciamos ese caso, yo dije, wow, aquí mismo enseño, así era Jesús. Había cosas y ahí mismo enseñaba, así que ahí mismo agarré y comencé a enseñar. Y donde fuimos a hacer la visita, en la casa de al lado, 2, 3 familias juntas se congregaban en una iglesia. Y ese domingo dejaron de congregarse y dijeron, ahora la iglesia va a ser en nuestra casa. Y ahí estaban tocando música y haciendo el servicio del domingo y llamando a la gente que viniera a ese servicio. Y yo aproveché para enseñar la palabra y le dije, ellos no tienen ni idea de lo que están haciendo. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, si yo tardo en llegar, quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén, ¿estás aquí? Diga, mi casa es casa de paz, pero la iglesia es la casa del Dios vivo. Dígalo de nuevo, mi casa es mi casa. Es la casa de Jud Núñez, es mi casa. Pero no es la casa de Dios. Mi casa es la casa de los de Jud Núñez, pero no es la casa de Dios. Mi casa es la casa de Isaac y Nibia y sus hijos, y sus perros, y sus gatos. Pero no es la casa de Dios. ¿Estás aquí? Porque hay que entender paternidad. Óigame, porque su casa es su casa, pero la de Dios es la de Dios. ¿Está aquí? Entonces nos pasó eso y yo enseñé, dije, eso es un error. Dios los libre de decir que mi casa es la casa de Dios. Es mi casa. ¿Comprende esto? Y dice el apóstol Pablo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, es la columna. Diga conmigo, la casa de Dios es una columna y baluarte de la verdad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el diablo quiere golpear la columna para que el edificio caiga. Y por eso hay gente que retiene al pueblo en su casa y no lo trae a la iglesia, porque ahora ellos quieren formar una iglesia en su casa. Entonces eso es un error, porque no es nuestra casa la columna de la verdad, sino la casa de Dios. ¿Comprende esto? Entonces esto es importante comprenderlo y entender de dónde viene la paternidad.
Dios llama a su iglesia una casa. Diga conmigo, esta es la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia, pero no las paredes. Somos nosotros, la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros. En su casa está su familia. En mi casa está mi familia. Pero en la casa de Dios estamos todos los que hemos creído en Jesucristo como miembros de la familia, porque la casa de Dios es la columna y baluarte de la verdad. Diga conmigo, declárelo, la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, que es la columna y baluarte de la verdad. Escuche esto. Por eso el diablo quiere golpear la iglesia. Por eso el diablo quiere golpear la casa de Dios. Porque es la columna y el baluarte de la verdad. Si golpea la fuente de esa verdad, golpea todo lo demás. Por eso usted no debe menospreciar ni su casa ni la de Dios. Amén. Su casa es santa, pero la de Dios también. Y eso es un error que la iglesia debe corregir o la gente debe corregir. Porque la Biblia dice que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Amén. ¿Cuánto dice gracias, Padre, por tu casa? Entonces, dice Efesios 2, 18, 19. Anote, por favor. Hoy estoy enseñando algo importante. Porque dijimos, ¿por qué tenemos que congregarnos? La gente dice, pero ¿por qué tengo que congregarme si ya el miércoles estuve en casa de paz? No, usted estuvo en su casa, que es casa de paz, pero no está en la casa del Padre. ¿Usted se acuerda en los tiempos antiguos? Yo me acuerdo, qué lindo era. Cuando nosotros los hijos nos íbamos a pasar todos los domingos a la casa del Padre, de nuestro Padre natural, ¿se acuerdan? Así era la tradición antes. Todos los domingos almorzábamos en la casa de nuestros padres naturales, nos reuníamos con nuestros padres naturales, compartíamos el alimento, compartíamos la comida y eso no era una opción, eso era obligación. Había que estar allí con los padres, había que compartir, eso nos lo enseñaban nuestros ancestros. Pero esta generación no conoce eso. Entonces por eso les cuesta ir el domingo a la casa de Dios, porque no ven a Dios como Padre y por eso no entienden que hay un día que le pertenece a nuestros padres. Entonces, la entrada al Padre, Efesios 2, 18, 19 dice esto, anótelo por favor. Dice, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Escuche, usted y yo por medio de Jesucristo somos guiados por el Espíritu de Dios al Padre. ¿Quién nos guía al Padre? El Espíritu Santo. ¿Quién nos guía al Padre? El Espíritu Santo. No Google, ni Instagram, ni Facebook, sino el Espíritu de Dios nos guía al Padre. Amén. Entonces dice, así que ya no sois extranjeros. Diga conmigo, ya no soy extranjera, no soy advenediza, sino que ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Denle un aplauso. Ya no somos extranjeros. Aprenda esto, ya no somos extranjeros. Ahora somos conciudadanos con los santos. Y somos ahora todos miembros de la familia de Dios. Aquí hay dos cosas importantes que tienes que entender. Porque para esto se revela la paternidad de Dios. Para esto se revela la paternidad de Dios. Escuche esto. El que conoce a Dios como Dios, eso es una iglesia. Pero cuando Dios se nos revela como Padre, ya no somos una iglesia, somos la casa de Dios donde están los miembros de su familia, la familia de Dios. Ahora vamos a entender esto. ¿Qué ocasiona? Esto ocasiona una deformación. Escuche, hay dos familias. Diga conmigo la palabra familia.
Dígalo de nuevo, familia. Tenemos dos familias, ¿sí? Y su familia seguro no lo va a entender, la que no está en la iglesia. Pero hay dos familias, la familia física y la familia espiritual. Y la que está aquí es la familia espiritual. Y cuando usted regrese a su casa es su familia física, lo quiera usted o no. Y eso es lo que más nos ha costado entender. Porque muchos quieren estar aquí, pero están por obligación, muchos están aquí por obligación, pero quieren estar realmente nada más con su familia. Pero ahora que me metieron esta verdad, ¿y ahora qué hago? Pero yo quiero estar nada más con mi familia. Pero ahora que me metieron esta verdad y ahora yo nada más quiero estar con mi esposo y mis hijos en la casa. Pero ahora que me metieron esta verdad yo estoy en un conflicto. Entonces usted viene con un conflicto en el corazón, usted está aquí, pero usted quiere irse rápido para su casa con sus hijos y su marido o su mujer. ¿Por qué? Porque no nos los enseñaron. ¿Comprende esto? Ahora, ¿quién es su familia? Ay, pastora, mi familia es mi mamá, no. Esa fue la familia de su mamá y su papá. Su familia es su esposo y sus hijos. Esa es su familia. Ahora, los otros son familiares, es el término. Familiares. Pero su familia es esposo, esposa e hijos. Los demás son familiares. ¿Está aquí? Existen dos familias, la espiritual y la física. Y nuestra responsabilidad, para eso viene el espíritu de la paternidad. Nuestra responsabilidad son las dos familias. Y para eso se revela el espíritu de la paternidad. Él es nuestro padre, ahora usted es mi hermano, mi hermana. Amén. Y yo recuerdo cuando me comenzaron a llamar madre. Ese honor se lo da Dios a quien pone a cargo de una casa de Él. Porque fue lo que quiso hacer con Adán. Y yo recuerdo cuando me comenzaron a llamar padre, mis hijos estaban chicos y entraron en un conflicto. Porque ellos no podían entender eso. Pero llegaron al colegio y se encontraron en el colegio que todo el mundo le decía, los compañeros del salón le decían a los padres de los compañeritos tíos. Mi tío, entonces llegaron los compañeros de mis hijos a la casa y tía, y yo me quedé así, tía. Y tío, y tío, y tía, y tío, y tía. Y mis hijos estaban como apenados. Y todavía nos dicen tío. Y mi hijo todavía dice, sí, porque mi tía, la mamá de los compañeritos. Y un día les digo, ¿ahora comprendes por qué la gente me llama mamá? ¿Ahora comprende? Fíjese, allá se llaman tíos. Entonces, ellos les daba pena decir tíos o que me dijeran, o ellos decir delante de nosotros, pero yo no me enojé, yo lo entendí. Porque la gente, porque toda agrupación se vuelve familia. Y así lo ve Dios. Entonces, tenemos dos familias, la familia física y la familia espiritual. Y esa es la realidad de las realidades. Y si usted no lo acepta, usted está en un gran problema. ¿Por qué? Porque toda familia física tiene fecha de cumplimiento en la tierra. Va a morir y va a partir. ¿Ok? Pero la familia espiritual permanece para siempre. La familia espiritual permanece para siempre. Ahora quiero hablarle de esto un poco más, porque usted tiene que entender esto y tiene que comenzar a ver al otro como hermano. Tiene que comenzar a verlo como familia. Si a usted no le cae bien, es mejor que le comience a caer bien. Y que usted comience a esforzarse para entender la familia de Dios. Dice 1 Timoteo 5:4. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos, vamos a entender ahora las dos familias. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos
para con su propia familia. Mire cómo le llama a Dios. Existe la propia familia y la familia de Dios. Diga conmigo, mi propia familia y la familia de Dios. Mire lo que dice Dios, que las viudas que tienen hijos y que tienen nietos, ellos deben ser piadosos con ella. O sea, ellos deben sustentarla. Sustentarla. ¿Ok? Porque, ¿qué está diciendo el apóstol a Timoteo? Él está enseñando cómo conducirse en la casa de Dios. ¿Se acuerdan? Así se conduce la familia de Dios. Si la viuda tiene hijos, si tiene nietos, ellos deben sustentarla porque hay que enseñarles a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres. Amén, ¿está aquí? Y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué dice? Que los hijos y los nietos tienen que ser piadosos. Diga conmigo, piadosos. Dígalo de nuevo, piadoso. Oiga, cuando la Biblia dice que esto es agradable al Señor, quiere decir que Dios se va a agradar tanto con usted que le va a recompensar esa piedad. Dice que esto es bueno y agradable delante de Dios. Aquí está diciendo dos cosas Dios. Una, que tenemos nuestra propia familia y que pertenecemos a la vez a la familia de Dios. Dios nos está preparando para una transición. Eso es lo que ocurre. Y Dios enseña que primero tenemos que ser piadosos en nuestras propias casas y luego con los de la familia de Dios. Porque la familia de Dios tiene que aprender a vivir por fe. Y posiblemente en nuestra casa no todo el mundo viva por fe. Entonces hay que enseñarles a ser piadosos con ellos. ¿Comprendes esto? Diga conmigo, mi propia familia. Usted tiene su propia familia y Dios tiene su familia. Amén. Todos somos miembros de la familia de Dios. Amén. Entonces, nuestra propia familia, la familia de Dios, ese es el deseo que Dios quiere que nosotros tengamos nuestra propia familia. Diga conmigo, Dios quiere que yo tenga mi propia familia y que practiquemos la piedad con ellos. Diga conmigo, y que practique la piedad con ellos. Muchos cristianos, hijos de Dios, quieren ser piadosos en la iglesia para que le vean. Quieren ser buenos en la iglesia para que le vean. Pero a su familia no le ayuda. A su propia familia no es piadosa. Y nuestra fe, desde el punto de vista de Dios, se practica primero allá. Entonces, Timoteo era un discípulo de Pablo, que era un joven, pero era un discípulo amado de Pablo, porque todo lo que el apóstol Pablo le enseñaba, él lo ponía por práctica. Mire qué cosa más linda. Entonces, entendemos eso, que Dios sabe que tenemos nuestra propia familia, pero que también somos miembros de la familia de Dios. Mateo 19, 29. Miren lo que dice Jesús, porque esto se ha malinterpretado de generación en generación. Dice, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Miren lo que le voy a decir. Este texto se ha malinterpretado. Y algunas mujeres y hombres dicen, bueno, yo voy a dejar a mi casa, voy a dejar a mi esposo y a mi esposa para servirle a Cristo. Pero la palabra de Dios no se contradice. No se contradice. Y la palabra de Dios dice el rol de la esposa con un hombre incrédulo o un hombre incrédulo con una esposa. La Biblia manda que los hijos honren a sus padres, y no dice si son creyentes o no, dice que los honren a los padres naturales. Entonces Dios no se contradice, nunca la palabra de Dios se contradice, nunca.
En ella hay revelación espiritual y en ellas hay ordenanzas directas, pero también hay revelación espiritual. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Y cualquiera que haya dejado la casa, los hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijo o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más. Diga conmigo, 100 veces más. O sea, lo que está diciendo aquí Jesús no es dejar de abandonar, sino que lo que está diciendo Jesús, que haya hecho un sacrificio por venir por el nombre de Él, por aceptar la familia de Dios. Haya hecho un sacrificio en su propia familia para aceptar su nombre, y lo que Él enseña acerca de la paternidad, acerca del reino, acerca de Dios mismo, va a recibir 100 veces más y heredará la vida eterna. Y hay una versión que dice recibirá 100 veces más en este tiempo. O sea, antes de morir, antes de ir a la vida eterna. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? ¿Qué está diciendo? Bueno, ahorita usted dejó a su familia en su casa y se vino acá por el nombre de Jesucristo, ¿verdad que sí? Antes usted hubiera estado allá cocinándole a su familia, estando con ellos en casa, pero ahora los dejó por un tiempo. O sea, lo que Jesús está hablando no es de dejar o abandonar, está diciendo el que recibió su nombre y aceptó su responsabilidad como dentro de la familia de Dios, Él le dará 100 veces más. ¿Qué quiere decir? Hay una versión que dice, le dará 100 veces más. El 30, ¿qué dice el versículo 30? Quiero buscar el 30, creo que es el 30. Hay una versión que dice que le dará hermanos, le da lo mismo que deja, dice que le dará. Lo que Jesús está diciendo, porque hay una promesa, dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salva. O sea que escucha lo que te va a dar el Señor. Te va a dar más hermanos, o sea que los hermanos, la familia natural, dice la Escritura que tú y tu casa serás salva, serán pasados a miembros de la familia de Dios. Él no está diciendo que los abandone, que los tires, que más nunca sepas de ellos, no. Porque Él no puede decir que seamos piadosos con nuestra propia familia y después abandónalos. Lo que está diciendo es que todo el sacrificio que has hecho por dejar tu familia, Él te va a recompensar. ¿Cómo? No, entonces es el anterior. ¿Cómo te lo va a recompensar? Te va a recompensar dándote hermano, familia, porque así dice que va a ser la recompensa. ¿Es ese? Ajá, el 28. Gracias, es el 28. Ponlo desde el 28. Quiero que lo veamos bien. ¿Es desde el 28, segura? Es que lo leí antes, pero no lo anoté. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿No era ese? Ajá. Y respondió Jesús, de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer o hijo o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, ahí está, gracias. Ahora en este tiempo, lo mismo que dejó es lo mismo que va a recibir. Casa, hermanos, hermanas, madre, hijos, tierra, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Quiero que lo veas en revelación este texto. ¿Estás aquí? Del que deja casa, tierra, familia, en este tiempo va a recibir eso. Ahora, no quiere decir que Jesús va a desaparecer tu familia del mapa. Digo, todos vamos a desaparecer de la tierra. Pero lo que Jesús está diciendo, que ellos también van a, o sea, que el género hermano va a ser 100 veces más, que van a pasar ellos también a la familia de Dios, van a ser miembros de la familia de Dios. Y tienes que creerlo. Dios lo dijo. Él lo prometió. ¿Por qué? Porque en la vida eterna no va a haber esposo, ni esposa, ni hijo. Allá todos somos miembros de la familia de Dios. Amén. ¿Estás aquí? Entonces lo que te está diciendo es que va a recompensarte con una gran familia, donde nuestra familia será incluida, porque Dios lo dijo. Nuestra familia será incluida dentro de la familia de Dios, porque esa es la promesa de Dios desde el principio.
Por eso cuando Dios se acercó a Cornelio, Dios buscó a familias que lo amaban. Porque toda la familia de Cornelio vino al reino, porque esa es la promesa de Dios. Nuestra familia ahora pasa a ser miembro de la familia del rey de Dios, miembro de la familia de Dios. Pero tú tienes que recibir la paternidad de Dios. Tienes que caminar con esa revelación. Tienes que dejarte abrazar por la paternidad de Dios, porque si tú te dejas abrazar por la paternidad de Dios, entonces vas a alcanzar a todos los que están contigo. Porque es una promesa de Jesús. Dice, me encanta, recibirán 100 veces más ahora en este tiempo, 100 veces más casa, 100 veces más hermano, 100 veces más hermana, 100 veces más madre, 100 veces más hijo, 100 veces más tierra, con persecuciones y en el siglo venidero. En esta tierra y en el siglo venidero. En esta tierra y en... El que tiene el espíritu de paternidad no se aísla. El que tiene el espíritu de paternidad y se revela que Dios... Oiga, usted tiene hermanos naturales. Usted creció con ellos. Y usted los ve como hermanos naturales porque ustedes saben que son hijos del mismo padre y de la misma madre, o por lo menos del mismo padre o la madre. ¿Sí o no? Y usted no tiene problema. Pero cuando viene a la iglesia, a usted le cuesta ver. Mira el que está al lado. Esa es su hermana. Dile, ¿eres mi hermana? ¿O eres mi hermano? Entonces, ¿por qué la gente se aísla y no acepta esa revelación? Porque él no ha recibido, no se ha dejado abrazar por el espíritu de paternidad. Diga conmigo, me voy a dejar abrazar esta mañana por el espíritu de la paternidad. Mire, yo soy la pastora de esta casa, soy la cabeza, pero mi casa es la de que está allá arriba. Esta es la casa de Dios. Esta es la casa. Yo soy el mayordomo de la casa de mi padre. Pero esta es la casa de Dios. ¿Comprende esto? Entonces, los que tenemos que ver la casa de nuestros padres o atenderla, sabemos y entendemos, es más fácil entender esto. Pero el que no está acostumbrado a ver ni la de ellos, les cuesta. Pero cuando nos dejamos abrazar por el espíritu de la paternidad, entendemos que esto es sí o es sí. Y a eso fue que vino Jesucristo. Vino a revelar al Padre. Por eso Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Por eso Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Si usted rechaza las cosas del Padre Celestial, usted tiene un problema de identidad de hijo. Pero usted tiene que estar en los negocios del Padre. En la casa del Padre. Amén. Y después que salimos de la casa del... Es que eso es complicado en la mente. Y después que sale de aquí, váyase para la casa de su padre natural, porque en su casa usted pasa todos los días. ¿Sí o no? Pero eso es complicado en la mente del ser humano. Algunos dicen, pero es que si no aguanto con una familia, ahora con 3. ¿Verdad que sí? Pero esa es la realidad. Somos miembros ahora de la familia, no de una iglesia. Escuche esto está aquí, eso se le tiene que revelar a usted. Somos miembros de la familia de Dios. Dios nos confió ¿qué? Su poder como hijos. Diga conmigo, tengo el poder como hija. Tengo la llave como hija de Dios. Para remover. Escuche esto. Cristo vino a morir en una cruz y dice que allí nos compró por precio de sangre. Ahí pagó el precio de todo lo que merecíamos, porque el Padre lo envió para rescatar una familia para sí. Si usted no entiende esto, ¿para qué le dieron poder como hijo?
¿Y qué pasó en la cruz? Y usted no une las dos cosas y las aplica. Usted, su poder como hijo está limitado. Y por eso Dios necesita que usted sea un hijo maduro. Porque los hijos maduros tienen las llaves, tienen el poder, tienen la revelación para remover las obras del diablo. Hay cosas que el diablo nos trae y nosotros las aceptamos como si fuese de Dios. Y Dios dice, pero si les he dado la llave para cerrar esa puerta, para cerrar ese acceso, para remover lo que no es de Dios, para remover. Por eso Dios necesita que como hijos maduremos y crezcamos y entendamos y tengamos la revelación que somos hijos de Él. Amén. ¿Y por qué somos hijos de Él? Y que nos dio a nosotros un poder de hijo. Diga conmigo, un poder de hijo es una autorización para actuar en el poder de Dios. ¿Qué es el poder que le dio al hijo? Es una autorización para actuar en su nombre en la tierra, ordenando lo desordenado. Diga conmigo, ordenando lo desordenado. Ese es el poder que yo cargo. Dígalo fuerte, ese es el poder que cargo para ordenar lo desordenado. Porque hay cosas que no son el orden de Dios, ni en la familia. No son el orden de Dios en nuestra familia. Entonces, cuando Dios nos enseña para que nosotros abramos la boca y digamos, Padre, yo mando que esto se ordene porque esto está desordenado. Pero usted se queda callado. Usted ve el asunto y usted no abre la boca. Usted se queda callado aguantando y tolerando. Algún día Dios lo va a cambiar. Algún día Dios lo va a remover. Algún día. Y Dios dice, pero ese día es hoy, si ya yo te di el poder de hijo para que tú lo cambies. Usted tiene que creer. Diga conmigo, tengo que creer en lo que Dios me ha dado. Y hablar la palabra. Y ordenar lo desordenado. Amén. ¿Cómo? Con la palabra. Diga conmigo, con la palabra. Con la palabra. Por eso le dice el hombre, envía la palabra y será hecho, porque eres un hombre de autoridad. Eres un hombre de poder. Él estaba viendo a un hijo que tenía poder y autoridad de un padre. Y nuestro Padre no es cualquier Padre. Nuestro Padre es el creador de los cielos y de la tierra. Entonces, nosotros somos esos hijos ahora que tenemos el poder y la autoridad de ser hijos. ¿Comprendes esto? Para enviar la palabra y ordenar. Diga conmigo, envío la palabra y ordeno. Ordeno. Ordeno lo desordenado en mi casa. Padre, declaro orden. Lo que está desalineado a tu orden se alinea. Todo se acomoda en el orden perfecto de Dios. Pero usted tiene que soltar la palabra. ¿Comprende esto? Tiene que soltarla porque Dios le dio esa autoridad a usted. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a vivir en lo desordenado que queremos ser hijos de Dios, pero para no acomodar nada. Primera de Timoteo 5:8. Para cerrar. Amén. Somos engendrados por el Espíritu de Dios, por Dios mismo. Ya conmigo, he sido engendrada por Dios. ¿Usted sabe lo que significa la palabra engendrar? Fecundar, dar. Dice el diccionario, dar existencia a una persona. Dice, o a un nuevo ser por medio de la fecundación. Ser el origen o la razón de que una cosa ocurra. La razón de que nacimos de nuevo, que tenemos un espíritu nuevo, es porque Dios mismo nos engendró. Me encantó el término, la palabra de Juan 1:12, 1:13, porque Él nos engendró. Diga esta palabra, por favor. Dios mismo me engendró. Eso es poderoso. Amén. A ver, un hombre aquí, Donny, engendró hijos.
Él tuvo hijos. Amén. Engendró, o sea, Dios mismo hizo que fuese posible que nosotros fuéramos sus hijos. Él mismo nos hizo, nos adoptó, nos hizo nacer de nuevo y nos tomó como hijos. ¿Y usted sabe lo que significa eso? Que Él es nuestro Padre. La palabra pater significa que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sustentador, que Él es nuestro cuidador, que Él es responsable. Padre, nuestro nutridor. Él nos nutre, Él nos suple, Él nos alimenta, Él nos da, para eso da la revelación el Padre, para nutrirnos. Un hijo que camina sin revelación camina desnutrido. Puede caminar con palabra, pero no con revelación. Pero cuando tú reconoces que Él es tu Padre, Él comienza a nutrirte. Porque la nutrición se origina en la paternidad. Cuando tú reconoces que Él es tu Padre, Él comienza a nutrirte. Porque Padre significa un nutridor. Y le digo por experiencia, lo más difícil para una persona que creció sin padre, que su padre le abandonó en el vientre de su madre, en mi caso, es aceptar a alguien o a Dios como padre. Y usted camina con el espíritu de orfandad, sin padre. ¿Usted sabe lo que significa el espíritu de orfandad? Que usted camina huérfano, sin padre. ¿Y usted sabe qué significa eso? Que usted está caminando y le está diciendo al mundo y al diablo y a la gente: no tengo quien me sustente, no tengo quien me defienda, no tengo quien pelee por mí, no tengo quien esté pendiente de mí, no tengo quien me cuide, no tengo quien me proteja. Y cuando usted tiene miedo y cuando usted tiene duda y cuando usted llora y cuando usted tiene miedo y se paraliza para hacer algo, usted claramente le está evidenciando al mundo espiritual que usted está caminando con un espíritu de orfandad. Pero cuando usted toma a Dios como Padre, y ese día es hoy para tu vida. Yo vine a predicarte hoy para que se te revele que Él es tu Padre y que tú renuncies al espíritu de orfandad. Y cuando tengas miedo, tú dices: pero yo tengo miedo, pero tengo un Padre. Tengo un Padre. Y cuando usted sabe que tiene Padre, usted no se anda quejando de nada. Ni del periodo menstrual. Porque hay mujeres que hasta del periodo menstrual se quejan. ¿Sí o no? Pero cuando usted tiene un Padre, usted tiene dolor, pero dice: pero mi Padre me lo va a quitar ahorita. Y después se toma la Dorival. No sé si me explico. No sé si me explico. Lo que estoy diciéndole es que cuando usted se le revela la paternidad, usted puede quedar solo en la cruz, siendo crucificado. Y usted está ahí diciendo: Padre, Padre, Padre. Usted puede sentirse solo, usted puede sentirse que le abandonaron, usted puede sentirse que nadie lo quiere, pero cuando usted tiene un Padre, usted clama a Él y dice: pero yo tengo un Padre, Él me va a proveer, Él me va a sustentar. Lo que el diablo cerró, mi Padre va a abrirme una puerta mayor. Pero se te tiene que revelar quién es Padre, que tú eres un Padre. Hoy es el último día que el infierno va a verte a ti caminar con un espíritu de orfandad. Yo no hice fila ningún día para coger combustible. Porque yo tengo un Padre. Yo tengo un Padre que Él es dueño de todo y su plenitud, de la tierra y de su plenitud. Yo tengo un Padre y ese Padre sí es responsable. Ese Padre me engendró. Ese Padre paga por mi educación, paga por mi sanidad, paga por mi salud, paga por mi sustento, por mi comida, por mi alimento. Pero tú tienes que entender esto,
Él es la provisión. No importa lo que pase, yo tengo un Padre. Y si el diablo me cierra un pozo, mi Padre me abrirá otro, porque yo tengo un Padre. Y eso es lo que tú tienes que entender y lo que yo tengo que entender, que tenemos un Padre, que no estamos solos, que tenemos un Padre que nos cuida, que nos protege. Es más, dice la Biblia en el libro de Job capítulo 5, que Dios frustra los pensamientos de los malvados. Por eso vale la pena ser padre. ¿Tú sabes lo que quiere decir esto? Que los que están pensando hacerte mal, cuando comenzaron a pensarlo, ya Dios comenzó a frustrar sus planes. Hay cosas que tú no te has dado cuenta que te iban a pasar, que el diablo lo planeó para destruirte, para destruir tu familia, para destruir tu negocio, para destruir tus finanzas. Pero como tú tienes un padre, ese padre vino y lo frustró. Eso es lo que significa un padre. Un padre cuida a sus hijos, un padre protege a sus hijos, un padre pelea por sus hijos, un padre los defiende. No te defienda. Él te defiende. Él te defiende. Mantente en silencio. Hay alguien que tiene que escuchar esto hoy. Mantente en silencio porque vas a ver que tú tienes un padre. El que no tiene identidad de hijo va a defenderse, va a defender su nombre, va a forzarlo a su manera, va a forzarlo con sus métodos. Pero cuando usted tiene un padre, usted dice: a mí no me importa porque yo no me puedo dar cuenta de lo que la gente esté planeando en contra mía. Imagínense. Pero mi padre sí. Mi padre sí se da cuenta los pensamientos inicuos de maldad que se están levantando contra mí, contra ti y contra esta casa. Pero dice la Biblia que en forma de pensamiento Dios lo frustra. ¿Comprendes esto? En formas de pensamiento Dios lo frustra. Por eso hay gente que ha planeado, escucha, hay gente que ha planeado estorbarte, hay gente que ha planeado dañarte, hay gente que ha planeado dañar tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu vida. Hay gente que ha planeado, pero Dios le frustró sus planes. Porque Dios dice: el que me toma como padre, yo lo defiendo, yo lo guardo, yo lo protejo, yo lo cuido. Dios cuida nuestra casa. Dios cuidó la casa de Abraham, la esposa de Abraham. Eso a mí me impacta, porque Abraham no solamente era hijo, sino amigo de Dios. Porque cuando usted toma a Dios como padre, esto es lo más lindo del evangelio de Cristo. Cuando usted toma a Dios como padre, mire, se van a reunir para planear en contra tuya. Y tú no los escuchas, pero Dios ya los escuchó. Y dice Dios: ¡hey! Esto contra mi siervo, contra mi ungido, contra mi hijo, contra mi hija. Dice la Biblia: el que se levantare contra ti, lo hará sin mí. Dice: el que se levantare contra ti, lo hará sin mí. Y si sin mí se atreve a hacerlo. ¿Tú sabes lo que significa Isaías 54? Cuando nosotros planeamos cosas que van en contra de la palabra de Dios. Por eso es muy, muy peligroso planear cosas sin saber primero y presentárselo a Dios si esa es su voluntad. Porque la gente se puede reunir y decir: vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro. Y en vez de decir: oye, podemos hacer esto, pero vamos a presentárselo a Dios. Vamos a presentárselo a Dios. Porque si ese plan está en contra de la voluntad de Dios y afecta tu vida, tu familia, tus hijos, tu seguridad, tu identidad, tu ministerio, tu asignación, tu trabajo en el reino de Dios, la Biblia dice: Él lo hará sin mí. Y si sin mí lo hace, delante de tus ojos caerá. Esa es la herencia de los siervos de Jehová. Por eso, y le quiero decir algo: ¿cuánta gente planea a espalda nuestra?
¿Cuánta gente planea cosas a espalda nuestra? Cosas que planean tal vez con nuestros hijos, con nuestros esposos, esposa, familia. ¿Cuántas cosas planean? Pero cuando usted toma a Dios como Padre, Él va a frustrar los pensamientos de ellos. Dice la Biblia que se reunieron para edificar la torre de Babel y que Dios mandó espíritu de confusión y nunca pudieron entenderse. Porque, ay Dios mío, escúchame lo que te voy a decir. Es tan importante tener la revelación de la paternidad. Todo plan que atenta contra tu familia y la familia de Dios, Dios lo frustra. Todo plan que atenta contra tu familia y la familia de Dios, Dios lo frustra. Todo lo que planearon y que arriesga el llamado, la asignación, la obra de Dios, el avance, la salvación de tu familia, de tu casa, Dios lo frustra. Quiero que tengas la certeza de hoy. Hay cosas que te han dado miedo. Hay cosas que en tu casa has escuchado. Hay cosas que en tu casa se hablan que tú sabes que están en contra de Dios. Que están en contra de los principios, en contra de los valores. Hay cosas que han planeado y que tú sabes que están en contra y te has sometido y has aceptado, pero están en contra de Dios y que tú no tienes paz porque tú dices esto no es de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues yo vengo a decirte en esta mañana que en este momento Dios está frustrando esos planes y esos planes van a salir mal, esos planes van a salir distorsionados, esos planes se van a caer, pero el que no tiene la paternidad de Dios tiene miedo. Deja de creer. El que no tiene la paternidad de Dios piensa que va a prevalecer las tinieblas. ¿Saben que ese plan y esa agenda es de las tinieblas? Pero usted tuvo miedo y usted dijo, va a prevalecer eso. Y su fe se vino abajo y usted dejó de orar y usted dejó de creer porque usted creyó que las tinieblas iban a prevalecer. Pero Dios me va a usar esta mañana para decirte que no van a prevalecer las tinieblas. No van a prevalecer las tinieblas. Y que los planes de los impíos y de los perversos y de los malvados serán frustrados en este día. Serán frustrados, serán frustrados, serán frustrados. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tu gozo y el mío sea completo. Todo lo que viene para robarte el gozo, que viene para robarte el gozo, para que tú no duermas, esa es la señal que hay algo que no es de Dios. Y te tienes que levantar y usar el poder de hija y decir, Padre, frústrale los planes que atentan contra mi familia y contra tu familia. ¿Estás aquí? ¿Cuántos dicen amén? Y no le des más lugar que el diablo siga planeando, porque cuando te planea una y se la aceptas, te planea la segunda. Y cuando le aceptas la segunda, te planea la tercera. Porque dice, esta me acepta que le meta todo. Y usted le va a decir, no, aquí todo te lo desbarato. Aquí todo te lo frustro. Aquí todo te lo desbarato, pero no tocas mi casa ni tocas la casa de Dios. Porque somos guardianes de la casa de Dios. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Rey? El Espíritu